Amado Padre Celestial, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Tuya es la gloria eternamente. Por eso, Dios, en esta hora quiero rogarte que se materialice tu gloria a través de mi vida y cada palabra que diga sea ungida por tu Espíritu Santo para edificar, para redarguir y para exhortar al pueblo tuyo. Doy gracias, Señor, por todos los que han podido llegar hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado considerando hasta la semana pasada 4 virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Virtudes las cuales Él mostró, a través de las cuales lideró, a través de las cuales influyó en un grupo de hombres escogidos por Él. Hablamos de la santidad. Ser santo es ser apartado del mundo y consagrado para el propósito de Dios. O sea, Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Eso es santo. Porque un sumo sacerdote nos era necesario, santo, dice el escritor de los Hebreos. Segundo, su obediencia. Su obediencia fue que se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte. Para mostrarnos a nosotros que tenemos que ser santos y obedientes. En tercer lugar, vimos que era veraz, que en su boca no había mentira. Que lucha con la mentira. ¿Qué lucha? Era veraz. Dice el profeta Isaías que en su boca no hubo engaño. Habló siempre la verdad, para que sus discípulos hablasen verdad. Y en cuarto lugar, dijo él, yo no he venido al mundo para ser servido, sino para servir. Y esto, aparte de un don del Espíritu, es un modelo o una característica que define la esencia de Cristo. Entonces, él era santo, obediente, veraz y siervo. Dijimos también en las semanas anteriores que el liderazgo es influencia. Entonces la influencia de Cristo tuvo que ser sobre los escogidos, porque a ellos tenía un trato diferente, ¿se acuerdan? A ellos les explicaba las parábolas, con ellos hablaba aparte. Para que nosotros copiemos ese modelo, la pregunta es entonces, ¿qué tal o qué tanto ha sido la influencia de Cristo y su modelo de vida en nosotros hoy? ¿Qué tanto se refleja la influencia del Señor, del que llaman Señor, en la iglesia contemporánea? ¿Qué tanto es la santidad de un pueblo? ¿Qué tanto? ¿Sabe? El mundo tiene su esquema de vida. El mundo tiene su lenguaje, su verbo. El mundo se viste de una manera, tiene su forma. Pero el reino de los cielos en la tierra no puede ser igual al mundo. Ni en forma ni en esencia. Si no lo es en esencia, porque ahora es un pueblo santo, entonces tampoco en forma. Amén, pastor. Si el liderazgo es influencia, entonces ¿hasta dónde está nuestra obediencia? ¿Hasta la muerte? Porque él fue obediente no solamente hasta la muerte, sino ¿qué clase de muerte? Por nosotros se hizo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que muere en la cruz. ¿Qué tanto ha sido su influencia en nosotros? En el servicio.
No, es que no tengo el don de servicio. No, no se trata del don de servicio. Se trata que cuando Él lavó los pies de sus discípulos, le dijo, ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me decís maestro y señor, y decís bien porque lo soy, el señor y el maestro, el rabí. Y si yo, el señor y maestro, os he lavado los pies, así también debéis hacer vosotros unos con otros. ¿Qué tal? No es cuestión de don, es cuestión de modelo, de influencia. ¿Y qué tal la veracidad de nuestros verbos, de nuestra boca? Porque él dice del Satanás, del diablo, dice, cuando de lo suyo habla, habla mentira porque es padre de mentira. Entonces, todo aquel que miente honra al diablo. Es por eso que nosotros estamos llamados a ser diferentes. ¿Sabe? Vino un pensamiento y quiero señalarlo. Hay muchos creyentes hoy día. Hay muchos creyentes que admiran a Jesús. Wow, Él es sin igual. Él es único. Él es maravilloso. Hay muchos creyentes que aún adoran a Jesús y le dicen Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Salvador. Es más, hay muchos creyentes que proclaman a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí lo hay? Sí, sí lo hay. Pero me vino la pregunta y me hizo reflexionar. Pero, ¿cuántos le quieren imitar? Porque no es cuestión de adorar, es cuestión de imitar. ¿Cuántos le quieren imitar? Porque para eso fuimos llamados. Para fundamentar lo que estoy diciendo, por favor busquen en su Biblia en Juan capítulo 10, versículo 27. El versículo 27 es un famoso versículo muy trillado, muy conocido. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Si yo quisiera hacer una pequeña exégesis en la introducción de este corto pasaje, él dice, mis ovejas. O sea, no la humanidad es mis ovejas, no, mis ovejas en medio de todos. O sea, que es un subconjunto del universo. Mis ovejas son mías. Mi padre me las dio. Yo las conozco, dice. Perdón, oyen mi voz. ¿Sabe? Y aquí hay una tremenda enseñanza. Mis ovejas son mías, pero ellas no saben que yo soy su pastor. ¿Sí? No saben. Hasta que oyen mi voz. Y se produce lo que se define como el llamado irresistible. Cualquiera de ustedes puede gritarles a unas ovejas que vengan, y no hacen caso. Ustedes han visto los videos que salen por ahí. Pero llega el pastor de ellas y las llama y empiezan a hacer sus balidos y empiezan a caminar hacia el pastor. Porque reconocen la voz de su pastor. Así cada uno de nosotros cuando fuimos llamados, se agitó algo en nuestro pecho, nuestro corazón comenzó a palpitar, las pulsaciones, algo pasaba y uno decía, es conmigo, o sea, es conmigo. Sí, porque nosotros andábamos en el mundo, pero no sabíamos que él era nuestro pastor, simplemente él era alguien a que nosotros, bueno, admirábamos o culturalmente venerábamos o reverenciábamos o cualquier cosa. Pero esa relación de pastor y oveja, esa relación no la teníamos en cuenta. No sabíamos, porque de esto no sabíamos nada. Y por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. Y es más, dice, yo las conozco. Yo sé quién es cada una de ellas.
Antes que su madre las concibiese en su vientre, ya yo las conocía. Y aún en la infancia, cuando no sabían caminar, yo les enseñé a caminar. Y no sabían que era yo quien les enseñaba. Y aún cuando pedían velas a San Antonio por el novio que no llegaba, o el velón a las ánimas para que pasara el examen, aún cuando hacían lo que a mí me aborrece, ahí estaba yo, para que ninguno se perdiera. Para que cuando llegara el tiempo, ellos oyeran mi voz. Y al final dice, y me siguen. ¿Sabe qué significa y me siguen? Voy a decir otra palabra. Voy a sustituir seguir por copiar. ¿Cómo diría? Y me copian. Y me imitan. Y me siguen. O sea, procuran pisar donde yo dejé la huella. Ahí. O sea, procuran caminar como yo caminé, agradando al Padre. Procuran ser santos o vivir en santidad, porque son santos, vivir en santidad como yo viví. Procuran obedecer. Me aman, aprenden mis virtudes, son torpes, pero son santas. Son débiles, pero me obedecen. Son también débiles y mienten, pero se arrepienten. Y cuando están en problemas, yo estoy atento a sus balidos. Claman a mí y yo les oigo y los socorro. Para eso tengo mi callado, para sacarlas del problema donde están metidas. Porque ¿sabe qué? Ninguna se perderá. Porque bien dijo él, ninguno se perdió. De los que me diste, ninguno se perdió. Solo aquel que tenía que perderse. Entonces, teniendo esto en cuenta, estas 4 virtudes: santo, obediente, veraz y servicial. Eso estamos llamados a hacer. La pregunta que viene como enlace al primer punto del mensaje es: pastor, ¿y qué pasa si no andan así? ¿Qué pasa al que no anda así? ¿Sabe? Romanos capítulo 2 dice una enseñanza muy buena. Porque habla de la longanimidad de Dios. ¿Sabe qué es eso? Esa palabra, longanimidad, elonga, o sea, estira el tiempo. Y el estirar el tiempo nos debe llevar al arrepentimiento. Por donde voy mal. Lo que estoy escuchando hoy es el modelo de mi Señor, de mi líder espiritual. Así que en el primer punto hoy quiero tratar otra virtud, una número 5. ¿Está listo? La quinta virtud que quiero señalar de Cristo es su amor. Venga conmigo a Juan capítulo 13, verso 1, por favor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿qué dice?
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese sí es un amor. ¿Los amó? Sea que cayeron, sea que pecaron, sea que se desviaron, sea que tuvieron dudas, sea que los amó hasta el fin. ¿Sabe? Y cuando dice los amó, no dice excepto a Judas. Nosotros si hubiésemos estado ahí, hubiésemos dicho, no, pero ponle ahí. No dice eso, ¿verdad? O sea que también lo amó. Dijo él en el mismo verso de Juan 15:13, dice, nadie tiene amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay amor más grande que este. Si nosotros remontásemos a las alturas y en las edades y en los tiempos y tratásemos de ver aquel momento cuando la divina Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Hijo decidió, heme aquí, envíeme a mí. ¿Se acuerdan? El Hijo decidió ir o venir para darse en sacrificio, en expiación por cada uno de nosotros y de nuestras transgresiones. ¿Qué amor hay más allá que ese? Porque, ¿sabe? Voy a decir esto. El móvil o el motivo de la gracia es el amor. Porque si el amor no mueve la gracia, sería la justicia. Y por la justicia nadie es salvo, sino por gracia. Pero lo que motivó la gracia es el amor. Además de lo que motivó que Cristo se despojase de su gloria. Como dice el escritor Pablo en Filipenses 2:5, dice, se despojó de su gloria, haciéndose hombre y estando en la condición de hombre se hizo siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese despojarse de su gloria, ¿cuál fue el motivo? ¿Sabe? Si yo citase al salmista, diría, los cielos cuentan tu gloria y la grandeza de tu obra se ve en todo el firmamento. Pero yo diría un salmo diferente. ¿Cuál es la obra de Dios? Más hermosa que aún el firmamento y toda la gloria de Dios y las constelaciones. La iglesia. ¿Sí? Porque toda la creación fue hecha por la declaración de su palabra. Ahí no hubo humillación, sino su poder. Dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Pero la iglesia tuvo un solo motivo en Dios, el amor. ¿Qué clase de liderazgo es ese? Un solo motivo. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y esta es mi sangre que por vosotros se derrama. No hay amor más grande que este. No hay amor más grande que este. El Padre consistió, la gloria de la Trinidad consistió en que Él se despojase para que pagase el precio
Toda la naturaleza divina es amor. Aun cuando Dios hace juicio, lo hace por amor. ¿Qué padre que ama no disciplina a sus hijos? Dígalo. Como dice el cántico, nunca imaginé poder tener su amor viviendo en mí. Por eso entonces la definición que les dije del amor una vez fue, el amor es la capacidad que Dios nos da de poder ir más allá de donde jamás pensábamos que íbamos a ir. Y poder dar más de lo que jamás pensábamos que podíamos dar. Así es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Las religiones del mundo podrán tener líderes extraordinarios, podrán tener hombres, mujeres que sean modelos de vida, pero ninguno ha amado como Jesús nos ha amado. Ninguno. Entonces la pregunta, pastor, ¿qué nos toca ahora a nosotros con ese líder así? Bueno, él fue muy explícito. Si buscan en el mismo capítulo 13 de Juan, el versículo 34 dice así. Juan 13, 34. Esto es inclusivo a todos. Porque no modeló simplemente para que lo admirásemos como ama, sino nos amó y lideró para que nosotros copiásemos ese amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y el modelo, como yo os he amado hasta el fin, que también os améis unos a otros. Amén. Hermano, este amor aquí es ágape, no es fileo, es ágape. O sea, el amor de Dios es ágape, es un amor que no condiciona. Yo amo a Él porque Él es mi pana. Yo lo amo a Él porque Él es mi garra. No, bueno, es un decir de la gente, del vulgo, la gente es mi garra y esas cosas. Pero el asunto es que el amor que está aquí va más allá de eso. Y tiene propósito. Vea el versículo que sigue. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, mis seguidores, los que me siguen. Si tuvieres amor, los unos. Ese es el puntico de la I. ¡Ting! ¿Está claro eso? El asunto, hermano, el mensaje que Dios nos sigue amando, pero manda un mensaje para confrontarnos nosotros. O sea, para que no estemos pensando en que él era un poeta, él era Cervantes o él era el Quijote. No. Él vino a establecer un reino. El reino de los cielos en la tierra se ha acercado. Y ya después dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Y nosotros somos el reino de los cielos aquí. Lo que pasa es que hay muchos infiltrados. Sí. Muchos que andan poniendo la torta, por no decir otra cosa. La torta la ponen. Y por causa de esto, el nombre de Cristo es desacreditado. ¿Ves? Mire, y eso que es evangélico. Y ya. Lo ve en una taca bebiendo y dice, hermano, ¿qué pasó? Se te fue el espíritu.
¿Se dan cuenta que nosotros ahora tenemos una tremenda responsabilidad en esta tierra? La responsabilidad de ser luz. Porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando se fue, ahora cuando comenzó el ministerio en Mateo 5, dijo, ahora vosotros sois la luz del mundo. Ahora vosotros son los que vais a mostrar mi gloria delante de los hombres. Vosotros sois los que vais a mostrar el amor con que os he amado. ¿Cuántos no se alegran de ese amor? ¿Cuántos se gozan en ese amor? ¿Cuántos dicen amén a ese amor? ¿Cuántos dicen aleluya a ese amor? Entonces tiene que decirle al que está al lado, te amo, hermano. Te amo. Te amo. No, se la puse fácil. Porque la pregunta, ¿por qué es fácil, pastor? Porque el que está al lado seguramente, usted se sentó no al lado de alguien que aborrece, sino a alguien que se siente bien. ¿Está fácil? Está al lado de su novio, está al lado de su mamá, no, eso está fácil. Pero ¿qué tal que se le siente al lado a alguien así que como si fuese un ajito pelado? ¿Ah? De ese hermano que, ay Dios mío, ¿para qué vino? Tantas iglesias aquí en la ciudad y mira, se le antojó venir para acá. Sí. Pero, él confiesa a Cristo como tú. Así dime, ¿qué tienes de más que él? ¿Qué tienes de más? No miró cuál era nuestra condición. Éramos tiniebla. No miró la suciedad de nuestra vida. Lo inmundo que éramos. ¿Cuántas veces hicimos lo malo y lo aborrecible y adoramos ídolos hechos de madera, de yeso, de oro? Y aún así nos amaba. Aún así dio su vida. Porque ¿sabe qué? Éramos sus ovejas que Él tenía que rescatar. Él pagó el precio del rescate. ¿Sabe qué? Yo creo que el problema de los creyentes no es el diablo. El problema de los creyentes no es el diablo. El problema de los creyentes no es el mundo. El problema de los creyentes es su tremenda ignorancia. Sí, porque se conforman con saber que Dios es eterno y santo. Pero ¿no es esa la vida eterna? Yo tengo 33 años conociendo a mi esposa y todavía hay aspectos que no la conozco. Porque no sé, yo no sé leer el corazón. Sí, yo no sé. Yo cargué a mi hijo cuando nació. Pero ¿quién es él hoy? No sé. Pero sabe, Él nos conoce desde antes que fuésemos concebidos. Y aún así nos amó. Tengo que seguir, pues si no el reloj Si usted busca en Romanos capítulo 5, ¿verdad? Muy conocido, verso 5. En Romanos 5:5 dice, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pastor, es que yo no puedo amar como Él amó. Mire, es que eso me la puso grande, pastor. O sea, ese zapato no lo calzo yo. ¿Me entiende? Sí, pero debemos decirte algo. Que en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es... Ahí está. ¿Me entiende? Eso no es un don. Eso es una dádiva. Eso es una dádiva de Dios.
Si usted no ama como ha sido amado, es por su ignorancia. Porque todavía no ha conocido la magnitud del amor con que ha sido amado. Y no es para que se quede donde está, sino dice, Señor, yo tengo que amar como tú me amaste. Porque así realmente te sigo. ¿Me entiendes? Te estoy copiando. Es que Él es Él. Sí, yo no puedo con Él. Porque cada cosa que dice está tan llena y tan cargada de sabiduría y de compromiso. Dice. Esta tarea se lo puso no al mundo, sino a los escogidos, a los que subieron al monte. Y sentándose abrió su boca y les enseñaba diciendo, así dijo en Mateo 5. Dijo ahí en el versículo 42, amad a vuestros enemigos. No es fácil. No es fácil, hermano. Es que ustedes son tan sagaces. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que la peor batalla, o la batalla más grande que tenemos no es contra el diablo. Porque cuando nosotros nos enfocamos en conocer más a Dios, se cumple Santiago 4:7, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él se apartará de vosotros. No, con este ya no puedo, déjalo quieto. Amar significa dar. ¿Sí o no? Amar significa dar. Dar el tiempo, dar la vida, dar dinero, dar alimento, dar socorrer. Miren esto. Vengan conmigo a Mateo 25. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Y mire el 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por eso es que el amor se muestra en la caridad. ¿Cuántos no les sobra comida en su casa y hay gente que pasa hambre en la calle? Amor también es preparar un plato y llevárselo. Amor es también vestirlos. Amor también es ir a las cárceles. Amor es ir al oncológico. Amor es todo eso. Así que el amor no es poético, es sacrificial. Doy gracias a Dios por mi iglesia. Y gracias a Dios por la vida de Heiderly. Estamos orando con amor por un milagro en su vida. ¿Qué trance está viviendo esta niña de 20 y algo años, 23, 21? Con un tumor en su cerebro. Pero ¿sabe? La compañía que alquila los equipos especiales para la cirugía en sus cabezas, en su cerebro, pedía $2,000 y algo para el alquiler, que eso es cuestión de unas horas.
y había que recoger 1.240, 30 para la inicial. Y la iglesia se desbordó en ofrenda y se dio la inicial y aún sobró. El amor se demuestra con hechos. ¿Sabe lo que va a hablar la joven a la que le firmamos el documento haciéndonos responsables por la deuda que todavía falta? Lo que va a hablar allá en su casa de la iglesia del Trigal de Valencia. ¿Sabe lo que va a hablar de los jóvenes de esa iglesia? ¿Sabe lo que va a decir los médicos o toda esa gente? Mira, la iglesia salió adelante. Aún más que la familia salió adelante. No porque la familia no quisiera, sino porque no podía. Pero tenía una iglesia. Por eso yo he dicho aquí, en esta iglesia nadie puede pasar hambre. Nadie puede pasar hambre. Porque tenemos que compartir todo. Porque en eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros, de tal manera que nadie padezca necesidad. Gloria al Señor, gloria al Señor. Yo voy a comprarme un reloj chino. De esos que en vez de ir así van a ir al revés. El segundo modelo. Entonces Cristo mostró un modelo de amor. Sobra. Y también mandó a que nosotros le copiásemos, le siguiésemos. ¿Está claro eso? Otra virtud de Cristo es el perdón. ¿Sabe? Él tiene la capacidad de hacerlo, la autoridad de hacerlo. En Lucas 5:20 dice, y al ver la fe de ellos le dijo al hombre, ¿se acuerdan? El paralítico que lo bajaron por el techo, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Se las tiró ahí como una perlita. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, cónchale, ¿quién es este que habla tremenda ofensa a Dios? Tremenda blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Por eso perdonó. Porque Él es Dios. En Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros estando muertos en pecado. Óigame la condición nuestra. Muertos en pecado. O sea, sumidos en el pecado. Y en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? ¿Cómo nos dio vida? Perdonándoos todos los pecados. Si estaban sucios, quedaron limpios como la nieve. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, clavándola en medio, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Eso es perdón. ¿Sabe? Nadie nos ha amado tanto. Y nadie nos ha perdonado como Él nos ha perdonado. Ahora viene la aplicación a nuestro contexto. ¿Qué tan somos nosotros perdonando a otros? Decía, mire, aquí nadie en la iglesia todos los que llegan a la iglesia llegan con el ala quebrada. ¿Entienden ese refrán, no? O sea, nadie llega a la iglesia sano. Todo el que llega a la iglesia está muerto, es un zombie. Pero cuando escucha su voz, Él le da vida. ¿Me entiendes? Así, todos llegamos a la iglesia tatarateros, ¿me entiendes? No sabíamos qué hago yo aquí. De repente uno decía, se acabara rápido para irme. Pero el propósito de Dios se cumple en los escogidos. Para perdonar todos
¿Sabe lo que significa todos, verdad? Todos. Pasado, presente y aún lo futuro. Todos. Para presentarnos delante de Dios santos y sin mancha. Todos nuestros pecados. Venga conmigo entonces a Colosenses capítulo 3. El versículo 12 dice así: vestidos pues, vayan diciendo amén en cada coma. Vestidos pues, amén, como escogidos de Dios, amén, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero viene el verso 13. Soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. El que tuviere, si alguno tuviere queja contra otro, óigame bien lo que dice aquí: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo. Como decíamos cuando estaba pequeño, báilame ese trompo en la uña ahora. ¿Cómo te queda? ¿Cómo somos hallados en esto? ¿Sabe? En esta pequeña experiencia de todos estos años pastoreando, yo veo mucha gente que llega a la iglesia, todos heridos. Pero para hacer un panorama completo, dice, mire, muchos pudieron haber nacido como niños no deseados. Otros pudieron tener una infancia donde la familia los rechazaba. Otros pudieron ser abusados en su infancia, en su adolescencia. Otros tuvieron fracasos en su juventud, cayeron en drogas o tuvieron gente que los manipuló y los usó y fueron decepcionados. Pero al final de esas etapas, en un momento dado, conocieron la palabra y llegaron al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y se acuerdan de los que le hicieron mal. Pero eso lo deja en un baúl y lo mete en el ático o en el sótano por allá. Y lo deja allá. ¿Sabe el problema que hay ahí? Que cuando llega un momento de bajada, va y busca el baúl y lo abre. Te muriera. Me hiciste mal. O cuando hay una conversación, saca a relucir. Ten cuidado porque los infieles son así. Mira, ellos hacen... El que perdona calla. El que perdona pone a los pies de la cruz cualquier falta. Por eso es que ¿qué tanto es la influencia de Él en nuestras vidas hoy? ¿Qué hay en nuestros corazones que no hayamos perdonado, aun cuando no conocíamos al Señor? Aquel que nos traicionó, aquel que nos fue infiel o aquella que nos fue infiel, aquel que nos defraudó, aquel que nos robó, aquel que nos abusó, aquel que... Tantas cosas que... Todos los daños, maltratos que hubo en el mundo, aún dentro de la congregación, de los falsos. Pero el modelo dice, el modelo dice, de la manera que Cristo perdonó, así también hace vosotros. Suelte ese bacalao. ¿Se acuerdan? La emulsión de Scott. La del hombre con el bacalao. Suelte ese bacalao porque ya tiene más de 4 días. Tiene años. Ya lo que queda es el espinazo. Y sigue cargando con ese bacalao. Usted no puede cambiar el pasado, pero Dios con su amor y su perdón cambió su presente y su eternidad por siempre. Él llevó sus cargas
Él llevó tus cargas. Suelte eso. Sea libre. Conozca la verdad. Cristo es la verdad. Él nos hace libres. Bueno, hasta aquí el mensaje. Quisiera hacer una invitación esta mañana. Y cada uno revise su corazón. Y cada uno diga, Señor, por tu palabra, lanzaré a lo profundo del mar aquellos recuerdos que me hicieron mal, aquellos que me hicieron mal. No voy a mencionarlos más nunca. No quiero tener memoria de ello. Quiero caminar en la dimensión del amor con que tú me has amado y del perdón con que tú me has perdonado. Pero ya no más, porque no es mi justicia. No es justicia lo que busco, sino que tu gracia me alcanzó. Y para mí es más que suficiente tu gracia. Así que yo voy a invitarle a que cualquiera que quiera hacer esta oración, de decir, Señor, dejo en el pasado todo aquello que me hizo mal y que a veces amarga mi vida en el presente hoy. Yo le voy a invitar a ponerse de pie así en ese acto de fe. Decir, Señor, ya, hasta aquí, hasta hoy, he escuchado tu voz, ya, no más, no más, no más. Porque quien me lo recuerda no eres tú ni el Espíritu, sino en los demonios. Satanás me recuerda esas cosas para amargar mi presente, pero tú me diste la dulzura de tu palabra, de tu amor, de tu perdón, para no tener memoria de eso. Así que ya declaro cortado en el nombre de Jesús, corto en el nombre de Jesús, rompo en el nombre de Jesús todas esas cadenas que de alguna manera tenían atada mi alma a ese pasado. Y declaro victoria en tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias por tu palabra santa. Gracias porque ella penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Gracias porque ella es propicia a nuestra necesidad. Gracias, Señor, por tu palabra, bendita sea. Gracias, Señor, porque en este momento declaro nulo toda maquinación del enemigo para atormentarme. Declaro que ahora mi mirada está puesta en aquel que es el autor y consumador de mi fe. En aquel que murió en la cruz. En aquel que dejó la tumba vacía. En aquel que vendrá en gloria por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga esta mañana.